Buenos días a todos. Sean todos cordialmente bienvenidos. Les agradecemos mucho por haber reservado este espacio de su agenda y acompañarnos el día de hoy en este webinar. En esta ocasión estaremos abordando un tema de gran relevancia y actualidad: gobernanza de la IA, implementación de controles y gestión de riesgos con apoyo de la norma ISO 42001. Para compartirnos sobre este tema, tenemos el gusto de contar con nuestro socio e instructor Raúl González desde Ecuador, a quien agradecemos desde ya por acompañarnos y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Sin más preámbulo, Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Te cedemos la palabra para dar inicio a la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Minor. Bien, excelente. Buenos días. Buenos días con todos. Bueno, Raúl González, un gusto. Bueno, la idea acá es poder conversar durante estos, déjenme poner el reloj acá, andar, ya, durante estos 45 minutos en lo que es la inteligencia artificial, que ya, si bien es cierto, la IA ya está dentro de las organizaciones, con permiso o sin permiso. Más bien ahora la pregunta que hay que hacerse es si esa IA se está usando, ¿sí? Se la está usando, pero ¿cómo se está gobernando la IA? Bien, acá no es explicar qué es inteligencia artificial, más bien es poder explicar cómo se controla. El objetivo principal es que de estos 45 minutos se puedan llevar tres cosas, ¿sí? Los controles, ¿sí? Actualmente no alcanzan. ¿Qué hay con respecto a estos controles? ¿Qué exige la ISO 42001? Y una hoja de ruta, que le digo yo, de 90 días, para poder arrancar ya, ¿sí? Con lo que sería el tema de lo que es y lo que implica ser el gobierno de la IA. Sería importante que piensen en un caso de uso real de la IA dentro de sus compañías y más que nada, ¿sí? No tanto qué herramienta usan, sino un caso que ya está funcionando, porque la idea es poder establecer los controles durante el tiempo que estamos. Bien, la agenda para estos 45 minutos van en los siguientes bloques, 6 bloques. Eh, lo primero que vamos a ver un poco es, y eso no cambia, el tema del por qué, ¿sí? El segundo, lo que nos pide el tema de la norma, y finalmente lo que es la parte de la operación. Bien, entonces, con esto vamos partiendo de algo clave. El tema de la IA, si se dan cuenta y qué está pasando en los últimos ya casi 26 años, ¿sí? La ola tecnológica tarda menos en volverse masiva. Si nos damos cuenta, la última ha entrado por la puerta del usuario, más no por la parte de tecnología. Y esto claramente está rompiendo el tema de los controles. Tengo casos de clientes que manejan un tema, una herramienta de fuga de información en donde tienen todos los controles y de repente por medio de la IA se está yendo el tema de la información. Pero si miramos en retrospectiva y vemos qué ha pasado, ¿sí? Si se fijan, Google hace un tema de búsqueda, de consultas. De ahí salió el tema de Siri 2011. Uno comenzó a pedir por voz. De ahí vino el tema, y son 6 años ya, en el cual comenzamos a delegar, ¿sí? Y ahora más tenemos un tema, aparte de delegar, lo podemos hacer por cualquier medio, sin pasar por nadie. Yo pongo el ejemplo que actualmente ya podemos nosotros abrir el tema de cualquiera de estas herramientas IA, y por medio de voz, si la tenemos conectada y no hay restricciones, que se conecte con el teléfono, que jale los documentos, que lea, que analice. Por medio de los conectores o de las APIs podemos conectar. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que, como indica, la ola cada vez tarda menos en llegar al uso masivo y ya está dentro de las organizaciones. De hecho, hay un número que indica que ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en aproximadamente 2 meses, y en los últimos, y sobre todo en este último año, el tema de la adopción de la inteligencia artificial, que de hecho nos vamos a dar cuenta en muchos casos está siendo tratada por los usuarios y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, aquí sí es importante poder ver cómo está llegando. Conozco el caso de una empresa que se enteró que conocía
que estaban utilizando IA por la factura en la tarjeta corporativa del cargo de una de estas herramientas y no más bien por una formalización bajo el esquema que normalmente nosotros deberíamos de esperar. Bien, esta es un poco la historia. Ahora, ¿qué nos dice en el tema de los números? ¿Qué tan realmente masiva ha sido esta adopción? Sí, fíjense que ahí la adopción ya deja de ser noticia, ahora es casi que ya definitivamente es un tema incluso que se tiene que probar hasta el retorno. Fíjense que el 39%, según hay unos estudios que indican que ha habido un impacto en el EBITDA a nivel de empresa, pero claro, ese impacto qué tan bueno o qué tan malo es. El 88% de las empresas que usan IA en al menos una función del negocio, aquí es no tanto que usen más IA, más bien es qué tanto de esto estamos nosotros controlando. ¿Sí? Una empresa financiera puede tranquilamente darme o listarme el inventario de licencias que tiene, pero realmente puede listar el inventario de iniciativas de IA que están siendo utilizadas por las diferentes líneas del negocio. Y ahí viene la pregunta clave y es un poco lo que vamos a tratar de responder. No hay mala fe en el proceso, sí, de adopción. Ha sido el negocio que ha ido integrando las diferentes iniciativas para poder llevar adelante. Yo doy clases en el MBA y, por ejemplo, ahí ya conozco de ciertas empresas que, por ejemplo, usan un tema de inteligencia artificial, y esto fue hace casi 2 años, que graba la conversación de la interacción vendedor, sí, cliente, y eso alimenta un LLM, que eso les da los puntos débiles en los cuales esa, esa venta no se logró cerrar. Entonces, imagínense la información y todos los temas que estamos dejando a un lado en el tema de control y gobierno, que un poquito más adelante lo vamos a conversar y a ver. Entonces, acá la brecha no es ya adoptarla ya, la ya está. Más bien el tema es qué se va a hacer para poderla controlar y gestionar. Brevemente, siempre me gusta mostrar a mí estos números. Si bien aquí hablamos de que la capacidad de la inteligencia artificial crece rápido, sin embargo, es importante indicar que la responsabilidad y el criterio, eso no se transfiere. En la página trackingai.org se indica, bueno, que estos modelos, ojo, hablan de la evaluación supuestamente del IQ, pero esto mide el desempeño en un test, no el juicio profesional que tiene la IA. Eso es importante, es como referencia para poderlo llevar. Esto pasa actualizándose cada mes, cada que sale un modelo nuevo, va. Pero fíjense que hablan de que el puntaje de 130 equivale aproximadamente al percentil 98 de la población humana. Acá sí estamos viendo que estos modelos sí tienen un IQ o han alcanzado las pruebas con un IQ bastante alto y esto es lo que de alguna forma estamos nosotros tomando dentro de las organizaciones. Yo en su momento la cuenta creada de ChatGPT la tengo desde diciembre de 2022 y los modelos con el que salió el 3.5, que se lo mejoró después, que al inicio incluso había restricciones con el modelo que se paraba, ¿sí? Después vino el tema de pago, son totalmente, la capacidad de procesar, de analizar es abismal y cada vez van mejorando en el tema de integrar la voz y eso es al final lo que nosotros tenemos que ir viendo. Fíjense también esta lámina que ya no habla tanto del IQ, sino de la curva bajo el cual el trabajo humano sí se está un poco realizando sin la supervisión. Y fíjense que, bueno, claro, ahí habla del 50% de efectividad. Si modificamos en la misma tabla de MET al 80%, los tiempos bajan. Pero fíjense que las tareas ya para el 2026 que a un humano le podría tomar más de 10, 8, 12 horas, la IA lo hace en cuestiones de relativamente cortos. Las estimaciones indican que para el 2027, 28, 2030 pueden llegar incluso hasta semanas. Entonces, aquí viene el tema.
La autonomía está creciendo, sí, exponencialmente, pero el control no lo está haciendo a ese ritmo, ¿sí? Y claramente, en este caso, la brecha la vamos a pagar con los incidentes que tenemos que irlos llevando. Acá la pregunta es, y la clave va a ser, el gobierno no va a cambiar por los tamaños de las tareas. ¿Quién revisa? ¿Con qué evidencia? ¿En qué momento lo detenemos? Esto va a cambiar más bien con el control que nosotros debemos de efectuar. La IA va a sugerir, ¿sí? La idea clave acá es revisar. La IA va a ejecutar. La idea clave es autorizar, limitar y saber cuándo se va a detener, ¿sí? De hecho, ahora actualmente, cómo están los modelos y un poco lo que se habla de la tendencia es que ya los chats, como los veníamos trabajando, los que tienen mucho tiempo con el tema de la IA, sí, tendrían más que a trabajar con el tema de work, de trabajo, en el cual yo le asigno una tarea y él trabaja por objetivos. De hecho, en estas últimas semanas ha habido un tema de un incidente que yo le puedo plantear un objetivo, pero la IA con tal de cumplir ese objetivo a veces no evalúa lo que se hace por detrás. Y de hecho ya las mejores prácticas, como en este caso la ISO 42001, vamos a ver que el análisis de riesgos no es solo la probabilidad por el impacto, ¿sí? Hay unas particularidades que tenemos que evaluar, ¿sí? Entonces, ese salto que tenemos nos llega o vamos a tener que gestionar otro tipo de riesgo, ¿sí? Y que de alguna forma los controles tenemos que llevarlos de la mano. Igual vamos acá en la lámina a ver un tema de controles que nosotros podemos ejecutar y ver. Bien, por ende, el problema no es la IA, es más bien cómo se la dirige. De alguna forma, las posibles causas de abandono estarían relacionadas todas con el tema del gobierno. Si se dan cuenta y hablamos de calidad de datos, es control en los datos, temas de controles insuficientes, temas de riesgos, ¿sí? Costos crecientes, estrategia y apetito, valor de negocio poco claro, definido un propietario o objeto. Cada una de estas causas tiene dentro de la cláusula 42001 algo que la va a atender, ¿sí? La ISO nace justamente por resolver este problema, ¿sí? Buscar o tratar de mitigar y llevar adelante un proceso de control. Bien, es importante tener en cuenta que, y pasa en muchas organizaciones, que se quiere arrancar con la política de inteligencia artificial, cuando ni siquiera se sabe lo que está dentro de la organización funcionando. Para mí la clave acá y lo que vamos a ver en el piloto de los 90 días es arranquen con un inventario, descubran qué realmente está. Muchas empresas he visto que lo que han hecho es coger y bloquear la inteligencia artificial. Lo primero que pasa es que la gente comienza a quejar, a reclamar y de repente lo que habilitaron no le sirve, no le funciona. No es tanto adquirir un tema de algún tipo de herramienta, sino ver qué tipo de controles vamos a llevar. ¿Vale? Acá, el cambio de la habilidad de operar a dirigir. Se delega la ejecución, nunca la responsabilidad. Y esto a veces pasa, ¿verdad? Que la IA no va a cambiar el principio de la supervisión. Cambia la velocidad a la que el trabajo está llegando y tenemos que revisar, ¿sí? Entonces, nosotros, aquí la clave es, si nosotros no revisamos un trabajo, tampoco podemos hacer la supervisión de esa tarea. La idea es poder saber ejecutar los trabajos, ¿sí? Y que la IA sea ese catalizador para yo poder llevar adelante el proceso y tener claro lo que la inteligencia artificial está ejecutando, está haciendo. Fíjense en el tema de la grafiquita, me gusta bastante. La IA hace lo que uno le puede explicar. Y aquí me lleva algo a mí. Hay el Harvard Business School hizo un, un estudio, un análisis con casi 800 consultores en donde vio las tareas, ¿sí? En donde ellos tenían mayor especialidad y la IA los apoyaba. Ellos eran 25%
más productivos en tareas donde ellos no eran tan especialistas y la IA de pronto podía o tenía que hacer algún tipo de análisis adicional. Entonces, acá la clave es poder tener y poder identificar dónde realmente la IA nos va a apoyar. Y de pronto, también es lo que está pasando, ¿sí? Que definitivamente la IA se está usando. Tenemos el caso de las Big Four, por ejemplo, que estuvo en un escándalo en el año 2025, que entregó unos informes, ¿sí? Que incluían referencias bibliográficas que no existían. Y de hecho es algo eso que tiene la particular el tema de la IA. La IA nos da algo, ¿sí? Que parece creíble, pero realmente cuando nosotros vamos y validamos, a mí me ha pasado, me entrega links, yo le digo, dame las fuentes, doy link, ese link está roto, ¿sí? Entonces aquí la importancia es de primero tener la especialidad, tener la supervisión, poder llevar, poder incluso parte de lo que tenemos de los controles, el tema de la capacitación, la concientización en el uso de la IA, ¿sí? Y es tal cual como dice el grafiquito, yo le enseño y hasta donde llego, eso él la va a repetir, ¿vale? ¿Qué tan gobernada está la IA dentro de la organización? Esta grafiquita, ¿sí? Es una escala didáctica. En este caso, no es tanto un modelo de madurez de la norma. Más bien aquí es hacerles la pregunta que ustedes puedan indicar en qué nivel ustedes consideran que está dentro de su compañía. Más bien hacer un tema de autoanálisis, autoevaluación, en poder llegar a determinar realmente no lo sé, ya identifiqué ciertos casos, ya estamos controlando, ya demostramos evidencias y métricas, que de hecho más adelante vamos a tener el tema de las métricas. Esto me lleva a mí a algo que se va a llamar Shadow AI, ¿sí? El uso, si estamos nosotros en un nivel 1, que no sabemos, el uso de la IA dentro de la organización que no se ve, no se aprobó y no se puede auditar, pero que hay seguramente áreas que ya lo están utilizando y que hay que ver hasta qué punto se habla de que no, lo están utilizando solo para el tema de correos, sí, para el tema de generación de informes, pero hay que ver si sí, si esa información está siendo realmente tomada de pronto para llevar a ejecutar una acción, una decisión. Se sube información de pronto de clientes, de usuarios. Han existido incidentes en los cuales conozco casos de organizaciones que han subido información confidencial y ya, definitivamente no se puede hacer nada. El caso de Samsung, año 2023, a pocas semanas de lo que ya estuvo el tema este tema fue ChatGPT, unos ingenieros de Samsung suben una información y claro, cuando salió el tema de la IA, no tenía esto que el algoritmo no aprenda, el tema de la privacidad. Claro, después de estos incidentes, cogen y habilitan el tema de que el algoritmo no aprenda, y así han existido. De hecho, yo recuerdo las primeras pantallas de configuración de lo que eran las herramientas de ChatGPT, sobre todo era súper sencillo, ahorita es bien compleja, conectores, habilidades, skill, tanta cosa que tiene, pero esto justamente es parte de lo que ha habido la adopción, ¿sí? De llevar adelante lo que es la implementación. Entonces, no es prohibir sin ofrecer alternativa, ¿sí? Eso no va a eliminar el uso. Lo que vamos a hacer es esconder más bien el problema. Entonces, ya vámonos llevando eso para poder tener claro lo que vamos a ir ejecutando. Bien, vamos a subir el nivel. Ya entendimos lo que los controles vamos a tener, pero que no alcanzan. Ahora, las características que nos obligan a repensar esos controles tradicionales. Y aquí yo hago una pregunta simple, ¿sí? Y vamos a tener que ver por qué tenemos que prestar atención a los temas de la IA en el tema de control. Si ustedes le piden 2 veces lo mismo a un ERP, les va a dar la misma respuesta, ¿sí? Pero si le pido lo mismo a un modelo, ¿sí? Generativo, no necesariamente. Entonces, aquí sí se rompe el tema en lo que es la parte de la auditoría, ¿sí? Reproducible, trazable y muestreo. Entonces, ¿cómo se audita este resultado, ¿sí?
si algo no se repite. Claramente se tiene que auditar el proceso y las salvaguardas que tiene. ¿Qué instrucción se usó? ¿Con qué versión de modelo? ¿Quién revisó? ¿Contra qué criterio? ¿Sí? ¿Qué muestra se tomó? Y esto nos lleva a tener que evaluar y pasa, ¿sí? De hecho, hay unos riesgos de degradación del modelo. Hay unas estadísticas que dicen que con 250 documentos que le logren inyectar a un modelo, el modelo puede cambiar, sí, puede tener algún tipo de sesgo. Los controles que hay, de hecho, y era así, antes se hablaba del PRON, ¿sí? Que teníamos el PRON ya y que creamos un mega PRON y ese PRON lo utilizábamos. Pero ya se ha visto que eso, comparado con el tiempo, se va degradando. Y es ahí donde tenemos que meter el tema de las métricas para poder llevar adelante, ¿sí? Entonces, el tema de la IA habla de probabilístico, ¿sí? Probabilístico no es falso, lo que más bien significa que es algo que tenemos que validar y que no es un hecho verificado. Bien, casos de estos tenemos el caso de ya estudios jurídicos que se han metido en problemas por el tema de que de pronto cita información que no es correcta, pero claramente es por el tema de la no revisión. Entonces, estos controles son claves para poder llevar adelante. Un caso transversal, copiloto que responde a clientes. Si yo tengo en este caso los datos de los clientes, tenemos un CRM, correos, contratos, el copiloto redacta la respuesta y esto hay una respuesta al cliente con una comunicación externa. Pero ¿qué pasa? Claro, datos de clientes. Aquí las preguntas típicas, ¿sí? ¿Quién revisó? ¿Quién verificó? ¿Qué información se usó? ¿Quién responde por los errores que tiene? ¿Sí? Tenemos el caso de unas aerolíneas que por temas de un chatbot que no tomó la información correcta, ¿sí? Dio información que no era. ¿Quién responde a la final? En el caso de Ecuador, bueno, tenemos ya normativa, hay la normativa de la Superintendencia de Protección de Datos que habla ya en febrero de este año, la obligación de informar a los titulares cuando existe el carácter de automatización en los tratamientos, ¿sí? Y no importa en dónde esté el proveedor de la infraestructura. Bien, entonces eso también. Y claro, ya se ha reservado también la Superintendencia de Protección de Datos Personales de la facultad de auditar sistemas de inteligencia artificial y colocando el tema de las sanciones correspondientes. Sí, pero vamos a ir poco a poco, ir viendo de pronto y más adelante les voy a comentar cómo poder arrancar de pronto el tema de identificar estos temas claves, ¿sí? Dentro del proceso de los riesgos, controles que tenemos con los temas de IA. Bien, la gobernanza de la IA. ¿Qué tenemos nosotros acá? Ahí, ya. El tema de gobernar la IA, la idea es que sea decisiones, sí, autoridades, criterios, evidencias. Ojo, normalmente se cree que la política de IA es la primera que tenemos que hacer, y era lo que les comentaba, pero la política de IA que nadie puede cumplir es una declaración escrita en piedra, con un logo puesto bien bonito ahí. La idea no es arrancar con la política porque podría llegar a ser el error más caro, ¿sí? La política normalmente se describe después del inventario, ¿sí? Y el inventario va a ser lo que nos dé a nosotros la vista de qué realmente estamos usando y no tanto inventario de aplicaciones de IA, ¿sí? Sino inventario de uso de la inteligencia artificial. ¿Sí? Si posiblemente nosotros arrancamos escribiendo la política, posiblemente vamos a prohibir cosas que no conocen, ¿sí? Que no sabemos lo que se está haciendo. Entonces, sí es importante hacer una autoevaluación de lo que se está llevando para sobre la base de esto poder tener claro los pasos a seguir. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? La siguiente cosa es clara. ¿Quién va a decidir y qué roles tenemos dentro de la organización? Si lo vemos así es, ¿quién decide?
directorio, alta dirección, comités. ¿Quién ejecuta? El propietario del caso de uso, tecnología, datos. ¿Quién asegura? Riesgos, cumplimiento, auditoría interna. El principal error, ¿sí?, que hay, que se habla dentro de todo este trabajo que hay y las recomendaciones es que dejar la inteligencia artificial en manos de tecnología. Tecnología opera la herramienta. El dueño del proceso responde por el resultado ante el cliente y el regulador. Y claramente va a haber una supervisión. Sin embargo, también es importante, auditoría interna no va a poder auditar los agentes que ellos mismos han configurado, porque de hecho incluso ahora hay agentes que toman el tema de inteligencia artificial. Entonces, si automatizan las pruebas, necesitan que alguien, exista una segregación de configuración y aseguramiento. Entonces, acá las tres líneas de defensa son un puente didáctico, pero no más una terminología a seguir en rajatabla, que es importante poder ver. El claro de la agencia de avión Air Canada, que tomó el chatbot de atención al cliente, que le escribió, sí, un cliente pidiendo un tema de precios por un tema de duelo. El chatbot no respondió lo que era. En la práctica, ¿quién tenía o quién decía o quién controlaba? Y el fallo, ¿a quién le costó? ¿Sí? A la final fue la empresa. Entonces, es importante establecer estos actores que van a llevar adelante el proceso de revisión. Y esto nos lleva a, acá, ya, al tema de la ISO 42001. Bien, esta es una ISO, una norma que convierte la parte de un sistema de gestión en algo certificable. Lo interesante de esto es que, bueno, es una norma internacional. Lo que tiene, ¿sí?, es que si ustedes ya tienen una ISO 27001, 9001, la estructura es similar, cláusula de la 4 a la 10. Lo que es nuevo acá son el tema de riesgos, impactos y ciclo de vida del sistema. Esos tres puntos son claves y quisiera que se los lleven para que ustedes lo puedan analizar. Bien. El sistema de gestión de IA lo que lo ve es evaluar el modelo, ¿sí? El objeto de la norma como tal es que la organización y su sistema tengan los controles adecuados. Los modelos entran y salen, ¿sí? La idea es que el sistema de gestión de inteligencia artificial permanezca, sí aprenda. Es como decir, no certifico el auto, certifico a la fábrica y su proceso de calidad para hacer ese auto, ¿sí? Cuando cambien de proveedor, no importa el proveedor, cuando se actualice el modelo, no importa, lo que se va a hacer es que sigan en pie los controles y los riesgos, los controles adecuados para su gestión, ¿sí? Evaluar el modelo no va a ser como una foto, va a ser como tomar toda la película entera y poder tener lo que se lleva dentro del proceso. Bien. Como les indicaba, el modelo sigue el ciclo de Deming: planificar, hacer, verificar, actuar. Tiene las cláusulas. El corazón de esto estaría en la cláusula 8. En planificación vemos dónde está y qué se quiere gobernar. En la parte de hacer es cómo se opera cada día. En la parte de verificar si está funcionando o no. Y en la parte de actuar, cualquier corrección. La idea no es burocracia, ¿sí? Y esto es clave: inventario, impactos y ciclos de vida, ¿sí? De hecho, vamos a ver un poquito más adelante unas recomendaciones para evaluar esto. Bien, hay otras, sí, definitivamente mejores prácticas, sí, que también han salido. De hecho, COSO en este año sacó su referencia en el tema de inteligencia artificial. Un poco lo que he hecho es el match como parte de esto. Esto no es una equivalencia normativa oficial, sí, esto es algo didáctico en el cual se habla de lo que es el ambiente de control, la gestión de riesgo, las actividades de control, junto con el tema de la normativa. Acá no es pedir, y fíjense, y esto es interesante, no es pedir que se haga un sistema de control nuevo. La idea es extender lo que ya tenemos. Como bien les indicaba, ustedes tienen de repente una 27001, es adaptar eso, incluso con temas que ya se conocen, como la declaración de aplicabilidad.
La ISO 42001 tiene un anexo de controles que se recomiendan. En COSO, de pronto, los que quieran ir a descargar el documento, ahí hay temas de riesgos asociados con la IA, de controles asociados con la IA, recomendaciones de lo que se tiene que hacer como parte del proceso. Bien, esta lámina también les va a permitir ya llevar a la práctica el primer paso, que era lo que les indicaba, ver si ya hay IA, esa IA que existe, cómo se lleva adelante. El inventario. Y aquí lo explico así. Tenemos Copilot, ¿sí? No es declarar la IA, tenemos Copilot. No, eso no me dice nada. Pero tenemos Copilot para resumir actas, que sería recuperar conocimiento. Tenemos Copilot para clasificar reclamos de clientes, que lo podríamos ver como la parte de juzgar. ¿Sí ven? Riesgos completamente distintos y controles completamente distintos. Entonces, el inventario por capacidad hace lo que realmente tenemos que llevar adelante. Bien, ojo, esta es una taxonomía de las 8 capacidades, un poco de lo que habla COSO, de lo que habla la ISO. La ISO exige determinar el alcance, los sistemas, pero no impone esta clasificación para que lo tengan dentro de su radar. La entrega, el producto mínimo viable para un inventario de lo que debería de llevar es el caso de uso, la capacidad, el dueño, ¿sí? Los datos que están siendo alcanzados, decisiones que se están soportando y su criticidad. Estas columnas en una hoja, no nombre de software, sino llevar adelante el por qué lo obtenemos para poder, como primer paso, encontrar eso. Bien. Riesgo. Ahora, en los temas de riesgos, igual, acá también, y esto también es importante, llevar en cuenta, el caso de uso va a permitir identificar, pero realmente podría llegar a ser inaceptable por el impacto que se tiene sobre las personas. Y ojo con esto, el riesgo es qué puede pasarle a la empresa, el impacto es qué puede pasarle a los terceros por causa del sistema. Ese es el resumen. Ahora, el riesgo va a ser esa respuesta, sí, que puede de pronto comprometer algún tipo de información y que le cuesta dinero a la organización, ¿sí? El impacto va a ser el uso de esos datos que tuvieron, que no fueron usados con ninguna base legal y que van a afectar los derechos. Aquí de pronto y a veces pasa de que dicen el impacto, no, el impacto es un riesgo reputacional, no, el riesgo reputacional sigue siendo sobre la empresa. El impacto aquí va, ¿qué pasa, sí, con las personas, sí, con la sociedad que tuvo o que pudo haberse afectada? Igual ahí tienen la ISO 23894 de gestión de riesgos específicos sobre la IA, que hace match también con la ISO 31000 y es un puente para poder llevar adelante esta evaluación. Bien, el mapa de riesgos y apetito de riesgo, criterios importantes que se tienen que definir para poder tener adelante. El mapa de riesgos no va a terminar solo en el umbral o en la autoridad, porque eso a la final termina siendo una figurita linda, un mapa de calor con colores lindos. Acá los temas importantes es definir la tolerancia, el umbral y la autoridad, ¿sí? Sin tolerancia, que es cuánto, sin el umbral, cuándo escalarlo o cuándo parar, y sin autoridad, ¿quién puede aceptar? No hay apetito, no hay opinión. Esa es la clave acá para poder tener. La matriz de riesgos de inteligencia artificial genérica descargada de cualquier marco, cualquier framework, sin casos de uso aterrizados, sin dueños, ¿sí? No va a ser viable, no va a ser algo que se pueda llevar adelante. Aquí también, y la pregunta clave en el dominio, por ejemplo, de terceros, ¿cuántos han leído de pronto los términos del proveedor que les da el tema de IA? Manejan de pronto retención de datos, usan datos para entrenamiento, hacen o subcontratan, dónde están realmente los datos. Recuerden que agosto es un mes clave también. En la Unión Europea entró en vigencia el tema de la ley de inteligencia artificial, el reglamento de IA, y esto nos va a llevar a que sea como una ola. Tarde o temprano tengamos acá que ver. Un mapa, un ejemplo de punta a punta acá, un recorrido, un copiloto que responde a clientes. Sí, el dominio de riesgo que teníamos era el modelo de desempeño y exactitud. El copiloto da
puede dar a clientes respuestas incorrectas, lo que se llama la alucinación, que en muchos casos el tema de la alucinación es a veces porque no tiene un contexto adecuado. El apetito, en este caso bajo, la compañía que hace, no acepta errores de información contractual o de precios. El umbral, 2% de respuestas de error crítico al mes, medido sobre todas las muestras revisadas. Monitoreo semanalmente, sí, el tema de muestras de las quejas de clientes para comparar. Y la autoridad, si supera el umbral, el dueño del caso suspende la función y escala al comité de inteligencia artificial. Esto ahí ya es un caso aterrizado para poder llevar adelante la implementación. La norma, la ISO 42001 nos da un anexo de controles. Si nosotros lo queremos ver de forma general, hablamos controles de gobiernos, política, organización, recursos, controles de lo que es la parte del ciclo de vida y datos, temas de impactos, desarrollos, tema de datos, transparencia y relación con otros, uso responsable, terceros, partes interesadas. Aquí, dentro de lo que es la ISO, me habla del documento de aplicabilidad. En el documento de aplicabilidad, el SOA va a ser el documento donde yo debo de explicar al auditor por qué si yo estoy colocando el tema de los controles. Adoptar controles por si acaso, la idea no es esa, es tener, llevar o implementar los controles que esté yo correctamente alineándolos a los casos que yo he levantado. Por eso es importante, arrancamos con el tema de descubrir para qué uso la IA y según eso poderlos implementar. No es seleccionar por controles por seleccionar, sino realmente ver el tema de la funcionalidad y aplicabilidad. Bien. En el tema de lo que es la parte de las dependencias y confianza de la salida de la IA. Claro, a mayor dependencia de la salida hay que tener más salvaguardas, sí, y mayor exigencia de la evidencia que yo tengo. Bien, asistente. Sí, la IA me puede sugerir ideas para un informe y la persona lo escribe. Apoyo. La IA redacta las respuestas del cliente y alguien aprueba antes de enviarla. Y una dependencia directa es que la IA va a clasificar las transacciones, calcula un parámetro y resulta que nadie hace el recálculo o la validación de esto. Bien, acá el control es probar el desempeño del sistema con muestras, criterios y una periodicidad adecuada. ¿Sí? La idea es que en el caso que ustedes tengan, ¿sí? Puedan ver primero dónde cae lo que la IA que ustedes están utilizando. Y esa IA que cae en uno de estos procesos, realmente ver cómo se está llevando. Y ojo, y es lo que está pasando actualmente con el tema de la IA, lo que decía y por qué incluso se paró Astro, me parece que era el modelo que iban a sacar y que lo pararon, es justamente por el tema del objetivo. Ahorita la IA, y de hecho lo que se dice es que el tema del chat tendría que desaparecer y vamos a trabajar más en Word, que es darle un objetivo, y ahorita literal, es uno, pídanle, descríbanle todo y la IA lo ejecuta y hace las preguntas que antes lo que era ingeniería de prompt, que decíamos, hazme todas las preguntas antes de contestar. Ahora no, ahora la IA puede sacar y puede botar los resultados. Entonces, eso es importante saber o conocer dónde están ustedes dentro del proceso, dentro de la evaluación. Bien, finalmente el tema de monitoreo y mejora de lo que sería el sistema de gestión de la IA. Dentro de esto, sí, la idea es poder tener las métricas adecuadas, sí. Si esas métricas no van a tener un monitoreo adecuado, no existen. Más de 8 métricas, sí, la idea va a ser que nada se mida. El detectar adecuadamente, evaluar, ¿sí? Ver la causa raíz y hacer la remediación adecuada. La idea de la causa raíz de todos los incidentes que se generaron, no, en muchos casos no es el modelo. Es a veces que no se definieron bien los casos de uso y los umbrales para poder parar y poder decir, la idea es que el circuito mejore ejecutando estos pasos, el monitoreo, la evaluación, la deficiencia con sus causas y la remediación adecuada. Cláusula 10 de la parte de la norma de lo que sería el sistema de gestión de inteligencia artificial. Bien, llevando adelante el proceso, sí, lo que tenemos la IA va a ser desde el primer día.
pero lo importante que vamos a tener que ver es la supervisión, la validación y el control. No hay que esperar, ¿sí?, tener o llegar a implementar todo el sistema de gestión para empezar a controlar. La idea es controlar desde los pilotos que tenemos. De hecho, si hay muchas herramientas ahora que se están usando, incluso se puede ver presentaciones, Gamma, tema de sonidos, traducciones, Eleven Labs, Canva. Canva tiene ya. Hay el tema, por ejemplo, muchas de estas, no sé si ustedes también pasan dentro de sus compañías, los agentes que se están conectando a las reuniones y que dan el tema de los resúmenes, ¿sí? Fireflies, Granola, muchas de estas aplicaciones que tengo y que antes incluso no permitíamos ni siquiera grabar la reunión, ahora se conecta y claro, nos hace un análisis completo de la reunión. Entonces, sí, la IA acelera los procesos, pero sin el gobierno va a acelerar el tema de los errores. Y llevar los controles adecuados me va a permitir a mí tener una gestión y poderla controlar. Bien, la ruta de 90 días que les hablaba al inicio para poder llevar adelante. ¿El orden importa? Sí, el orden importa. Lo primero y lo más importante, lo que veíamos, gobernar antes de poder llevar adelante, poder conocer, poder inventariar los casos. Y como veíamos, no es decir, aquí se está usando Copilot, aquí se está usando ChatGPT, aquí se está usando Cloud, sino para qué se está usando. Y según el para qué y los diferentes casos que se tiene, poder llegar a determinar, ahora sí, propietarios, criticidad, por casos, límites, qué va a quedar prohibido y qué no. Sobre la base de esto, sí, ahora sí vámonos y llevamos a una política de inteligencia artificial, el comité de inteligencia artificial, vemos el tema de los riesgos, recuerden que veíamos el riesgo y los impactos, no, el riesgo no es que es un riesgo reputacional, no, el reputacional sigue siendo mío, es el impacto que yo tengo con los datos que estoy llevando adelante. Sí, entonces esa es la segunda etapa que normalmente la ejecutamos en esos 60 días. Y de ahí en adelante ya viene la parte de operación, los controles adecuados, los casos que se llevan adelante, ¿sí? Operando sobre la evidencia con las métricas adecuadas. Recuerden, no es meter por meter evidencia, ¿sí? No es llevar adelante un proceso, ¿sí?, de estricto de control o restringir. Esto es poder tener claro los pasos y los puntos claves que se van a llevar adelante. Bien, nada más esto es una secuencia sugerida acá por mí para poder llevar adelante lo que sería la implementación. No, los plazos no son plazos fijos, ¿sí? Más bien es un esquema en el cual en promedio se podría llevar para poder tener una implementación. La parte de la implementación de la norma va en un tema de gobierno, sí, de poder llevar adelante de una forma adecuada. Pero lo más importante es el tema de descubrir dónde estamos y cómo lo vamos a llevar. Bien, finalmente, el tema de mensajes claves que quiero que se lleven. Importante, identifiquen. Si no se lleva la IA, ¿sí? No puedo ver para qué la estoy usando, no voy a saber cómo controlarla. Y el propietario, al momento que yo defina los casos, me va a permitir a mí tener, ¿sí?, para qué voy a usar e incluso tener el tema de los indicadores. El riesgo va a ser algo clave acá. El riesgo va a depender del uso y del impacto, del uso para la organización y del impacto que tiene en la sociedad, en los clientes, en los usuarios. No es tanto de la tecnología. Un ciclo de vida, ¿sí? Que va ahí, bueno, no hemos hablado del tema de humano en el ciclo, el tema de la degradación de los modelos, el tema, y ojo, también algo importante, el tema de la dependencia a los terceros. Sí, eso también es de pronto, meto todos mis esquemas de IA y de pronto en un tercero. ¿Qué pasa si ese tercero no va? Ya incluso ha habido casos en los cuales la IA que se ha implementado han tenido que regresar, ¿sí? Para poder ver el tema de lo que dice en la propuesta de retiro. Sí, eso es algo también importante. De hecho, ahí, por ejemplo, los invito a que puedan leer el tema de COSO 2013. Tiene también buena literatura para eso. Y evidencia, ¿sí? Lo que no se puede demostrar no cuenta.
los controles que operan y que se aprueban, ¿sí? A la final vamos a tenerlos que llevar adelante de una forma adecuada, ¿sí? Lo que sería la implementación. Bien, unas frases que llevamos, que me gusta mostrarlas, bueno, lo tenemos ahí a Bill Gates. Fíjense lo que en una de sus conferencias se refirió, del año 2023, ya hablaba de que la IA es la tecnología más revolucionaria de los últimos 40 años. Es tan fundamental como la creación del Internet. Y de hecho podemos hacer un poco la analogía cómo era antes el tema antes del Internet y con lo que es ahora. Fíjense acá Jeff Bezos, que dice que es difícil exagerar el gran impacto que la IA va a tener en la sociedad en los próximos 20 años, que se están resolviendo problemas con IA que estaban en el ámbito de la ciencia ficción. Sundar Pichai de Alphabet Google habla que la IA tendrá un impacto más profundo en la humanidad que el fuego, la electricidad o el Internet. ¿Sí? Y esta es una de las que más me gusta a mí. Rob Thomas de IBM dice que la IA no va a reemplazar a los gerentes, sino que los gerentes que no sepan usar IA van a ser reemplazados por los gerentes que no. Ya me están avisando. Por los gerentes que no sepan usarla. ¿Sí? Entonces, acá es entender el uso correcto de lo que sería la inteligencia artificial y poderla gobernar de una forma adecuada. Bien, bien, ahora damos el paso a las preguntas. Minor, adelante, para poder contestar y poder salvar cualquier duda, inquietud que tenga. Hola Raúl, muchas gracias por esta sesión tan enriquecedora. Ahora vamos a avanzar con la parte de las preguntas y para iniciar tenemos la siguiente. Si una organización utiliza modelos de inteligencia artificial desarrollados por terceros, ¿hasta dónde debería extenderse su responsabilidad sobre los riesgos de sistemas y cómo debería distribuirse la responsabilidad entre desarrolladores, proveedores, implementadores y usuarios cuando ocurre un daño que no puede atribuirse claramente a una sola parte? Ya, lo que pasa es que ahí va el riesgo y lo que se delega. Recuerden, y esto es importante, de hecho la norma habla de un control específico de lo que es la gestión con terceros, ¿sí? Hay que levantar todo el caso, todos los impactos, ¿sí? Todas las consecuencias que se tienen producto del análisis para llegar a determinar y justamente establecer responsabilidades. Entonces, de hecho, la 42001 hay un control específico delegados terceros que habla justamente de eso. Entonces, la clave acá es poder hacer ese análisis previo, no esperar que pase para sobre la base de eso poderlo indicar. Y esto va a permitir tener, e incluso también COSO, si mal no recuerdo, también habla de los controles específicos que hay hacia terceros. Es transparentar, es poner sobre la mesa qué se está haciendo, cómo se está haciendo y realmente quién va a tener la responsabilidad. Y si hay de pronto hasta un tercero en el modelo, qué datos se están utilizando, cómo el modelo aprenden, cómo evita el tema de la degradación, el tema de los riesgos propios que tiene al manejar el tema de la IA. La siguiente pregunta dice, ¿qué aspectos se tendrían que considerar de todas maneras en un caso de uso y Shadow AI? Ya, a ver, ahí, en Shadow AI, a ver, la clave acá es tener para qué se está usando el tema de la IA. ¿Sí? Recuerden lo que decíamos, tener esa matriz de Excel en donde yo logro identificar qué tengo, ¿sí? Como parte del proceso, ¿sí? ¿Qué realmente o cómo la estoy usando? ¿Sí? ¿Quién es el dueño? La otra es datos. Los datos que tocan, las decisiones que soportan y la otra es la criticidad, ¿sí? Caso de uso, la capacidad, el dueño, datos, decisión y criticidad. Entonces, con eso ya tengo mi inventario mínimo de poderlo levantar. Y ojo, y es con lo que yo arranco y digo lo primero es transparentar
y poder hacer un levantamiento de cómo se está usando. Y ustedes pueden tener las herramientas dentro de sus organizaciones. Si ya tienen, por ejemplo, algún tipo de herramienta que permita hacer o ver el tema del filtrado web, del uso del Internet, les puede bajar y van a salir todas las herramientas. Ahí se van a sorprender, van a ver Gamma, van a ver Cloud, van a ver Perplexity, van a ver, ¿cuál es el otro? Gamma, van a ver, no sé, Cloud, van a ver todas las IAs. Y de ahí realmente comenzar a tajar y a ver para qué se está usando. Recuerden, no es, usan Copilot. No, a ver, ¿para qué usas Copilot? Lo uso para recuperar conocimiento, lo uso para hacer reclamos de clientes, lo uso para que me vea el tema del correo, que era un poco lo que hablábamos dentro del inventario que se lleva. Y según eso poderlo ejecutar. La siguiente pregunta dice, por favor, ¿puede repetir lo mínimo que debería tener un inventario de IA? Allá, a ver, caso de uso, capacidad, dueño, datos, decisión y criticidad. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la recomendación para auditar el uso de IA en sector bancario? Ya, lo que pasa es que ahí también, bueno, tienen un caso que es el tema de la normativa. Si no hay normativa, depende del país en el que estén, ¿sí? Poderlo llevar adelante bajo un esquema de, bueno, nuevamente, los casos que se están llevando adelante, hacer un descubrimiento. Ahorita el problema es que vamos a tener lo que justo decíamos hace un ratico, el tema del Shadow AI, ¿sí? Shadow AI que vamos a estar usando, ¿sí? Y no vamos a descubrir. De pronto yo como auditor lo que trataría es de que ese diagnóstico de descubrimiento sea parte de mis recomendaciones ahorita para ejecutar el tema del control de la IA. Yo lo empezaría así, tratando de descubrir, porque de ahí la otra, también me puedo ir de pronto, y sé que en bancos, por ejemplo, están viendo el tema de los chatbots, están en los proyectos con tecnología, normalmente lo están apalancando, ¿sí? Tratar de ver de pronto ahí si están metiendo el tema de privacidad y eso, pero yo me iría más por un tema de un levantamiento de los casos que se están usando dentro de las áreas. La siguiente pregunta dice, ¿qué sucede con las leyes ecuatorianas con el uso de la IA en las empresas? Ejemplo, implemento un agente local y dicho agente vulnera accesos o indispone un sistema o filtra información a terceros. ¿Cuál sería la responsabilidad de TI o usuarios? Ya, lo que pasa es que, bueno, aquí en tema acá de IA, hasta donde tengo entendido, hay el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que puede o que ya sacó su guía en temas de IA. Igual la responsabilidad sigue siendo por parte de la organización, ¿sí? Que se esté usando dentro de la organización si no hay los lineamientos adecuados. Porque recuerden, y el plan de 90 días era, yo descubro lo que tengo como parte de IA, hago mi inventario, hago los usos, de ahí una vez que levanto, yo tengo que poder proceder con el tema de la política, los comités, y ahí sí poder establecer todas las responsabilidades que me llevan adelante el uso adecuado, la política de uso, qué está permitido, qué no está permitido. Si ya, a pesar de esto, la incumple el, el funcionario, el empleado, sí, yo tengo la potestad de decir, yo hice la debida diligencia, sí, esto me da una seguridad razonable, ya tengo al empleado que está fallando, pero mientras no tenga, él no está incumpliendo, ¿verdad? Entonces por ahí tienen que entrar a evaluar eso. La siguiente pregunta dice, ¿puede darnos un ejemplo de cómo deberíamos incorporar al SOA la IA? SOA, el SOC, lo que es la parte del tema de seguridad, es lo que va por ahí. Si es el SOC, si es el SOC, lo que es el tema de el Security Operation, a ver, sí, el de ciberseguridad, Google tiene ya un SOC que ve los temas de IA. Hasta donde tengo entendido, también hay proveedores que ya ofrecen herramientas, por ejemplo, como DLPs para pérdida de datos, que integran ya, por ejemplo, yo conozco el caso. A ver, este caso real. Bloquean la IA dentro de la empresa, ¿sí? Y claro,
no permite el tema de carga de archivos, el tema de subir información. Pero resulta que se van y se conectan en otro lado y pueden transaccionar o pueden operar con los temas de IA subiendo archivos. Pero, por ejemplo, justo un par de semanas atrás hablaba con una empresa que me decía, no, yo ya tengo mi proveedor que me está dando y que me lo demostró, que por ejemplo ya le bloquean el tema de ChatGPT, el tema de carga de archivos y le sale el DLP, hey, está bloqueado. Hace un año atrás recuerdo estar en un congreso y ahí, por ejemplo, mostraban ya el tema de cómo se puede controlar el tema de la IA. Si usan ya corporativa también la Enterprise, se puede ver, por ejemplo, un dashboard, el control de la información y la típica. Ahorita, por ejemplo, si se está usando IA a nivel de negocio, a nivel personal, y un control básico, que fue lo de Samsung 2023, que es que la IA vayan a ChatGPT, de pronto los que recién están empezando a usar, vayan a inferior izquierda, cuenta, configuración, datos y usos, privacidad, le quitan que el algoritmo no aprenda. Cosas como esas que yo en una cuenta de Enterprise ya la puedo colocar y la puedo tener. O sea, ahí depende mucho ya cómo se lo tenga establecido dentro de la organización. La siguiente pregunta dice, ¿algún control específico de gobernanza de IA para una institución educativa como una universidad? Ya, a ver, en una universidad, nuevamente, tener el uso autorizado de la IA, en este caso, ¿sí? Sí, por ejemplo, normalmente a veces yo he visto que la universidad a veces están con las cuentas de Google o las cuentas de Microsoft, ¿sí? Tener habilitado el tema de la información que se carga, tener los disclaimers del uso de la IA y de ahí, si los controles que se vienen o que vienen para el tema de socializar, sensibilizar, el tema del análisis. Y algo importante para mí, el tema no es negar el uso de la IA, es que la IA sea un catalizador para poder trabajar en lo que pueda yo más rápido y más eficiente. Ahí sí tocaría hacer de pronto el análisis para ver los riesgos específicos y de pronto qué quiero yo al IA para el uso del tema de exámenes, de tareas, ¿sí? O de repente el uso como tal de crear conciencia en el manejo de la IA. Y como última pregunta, ¿cuál es la recomendación para auditar el uso de la IA en el sector bancario? Ya, sí, o sea, para mí la clave y yo como auditor, cómo arrancaría es tratar de ver o hacer este diagnóstico para ver realmente dónde se está usando y ver a qué riesgos estamos expuestos. Algún rato escuchaba yo el caso de una institución financiera que por error se habían cargado información confidencial, ¿sí? Por mal manejo de uso de la IA. El tema de uso de cuentas personales, eso sí, definitivamente, un tema financiero se debería de restringir y listar, como les decía, lístense y sobre todo los bancos que sí lo tienen, el tema de el filtrado web de las páginas que más se están usando y comiencen a atajar, a revisar, a ver. Y esas aplicaciones, Gamma, Granola, Canva, bueno, una salida altísima. Comenzar a ver realmente y a dar trazabilidad y comenzar a preguntar para ver por qué, cómo se está usando eso. No, muchísimas gracias a todos y tal y cual como indico en la última frase, la confianza de la IA, sí, no es solo declararla, es construirla. Diseño, control, monitoreo y evidencia. Un gusto haberlos acompañado esta mañana y como siempre a las órdenes, ahí están mis contactos y nuevamente seguro nos vemos. Un abrazo, se cuidan. Gracias.